Es el presidente que destruyó las pandillas y convirtió a El Salvador en un fenómeno de redes sociales. Pero detrás de la impecable iluminación de sus videos de TikTok, los trajes de diseñador y la retórica de que el dinero alcanza cuando nadie roba, se esconde una realidad donde la pobreza extrema se ha duplicado, donde una sola familia se está quedando con las tierras del país y donde cuestionar al régimen te puede costar tu libertad. Hoy vamos a desglosar con pruebas la historia que el clan Bukele no quiere que veas. Empecemos con su más popular logro, la guerra contra la Mara y el barrio 18. Nadie niega los números. El Salvador pasó de una tasa de 53 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2018 a una tasa de 2.4 en años recientes. Pero la pregunta que la prensa internacional y los organismos de derechos humanos se hacen es, ¿a cambio de qué? El Salvador registra más de 123,800 personas tras las rejas, que significa que el 2% de toda la población adulta está presa, convirtiendo a la nación en la cárcel más grande del mundo. Investigaciones periodísticas revelaron que a los policías se les exigían cuotas diarias de captura. Si no arrestaban a 3 o 4 personas al día, eran sancionados. Y el resultado, redadas masivas a ciegas. El propio gobierno de Bukele tuvo que admitir que al menos 8,000 personas encarceladas eran completamente inocentes. Organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real es muchísimo mayor. Y lo peor, bajo este régimen legal te detienen sin derecho a un abogado, sin que te digan de qué te acusan, y los juicios son colectivos donde un juez condena hasta 500 personas al mismo tiempo sin ni siquiera mirar sus nombres. El horror dentro de los penales como el Secot han sido catalogados por expertos internacionales como crímenes de lesa humanidad. Organizaciones jurídico-humanitarias confirman que al menos 500 personas han muerto bajo la custodia del Estado y la gran mayoría sin haber recibido nunca una condena o un juicio justo. Los informes describen palizas sistemáticas, descargas eléctricas, estrangulamientos y negación de medicamentos. Y la parte más oscura del plan, el régimen descubrió que esta maquinaria de terror judicial sirve para más que asustar a las maras, sirve para silenciar a la oposición. Informes de organizaciones civiles han documentado al menos 86 presos políticos en las cárceles y más de 240 activistas bajo persecución penal. Líderes comunitarios que protestan contra la expropiación de tierras, ambientalistas que se oponen a proyectos mineros, sindicalistas que exigen salarios atrasados y defensores de derechos humanos han sido capturados bajo el mismo cargo fantasma de agrupación ilícita. Cuestionar al gobierno te convierte legalmente en criminal. Este control total se consolidó destruyendo la separación de poderes desde sus cimientos. Todo comenzó con la toma militar del Congreso y un golpe técnico a la justicia, donde el oficialismo destituyó de forma fulminante a los magistrados de la Corte Suprema para imponer a jueces leales a Bukele. Con el poder judicial capturado, el régimen manipuló la Constitución que prohibía la reelección. Primero forzaron una habilitación express y después la Asamblea aprobó una reforma para permitir la reelección indefinida, extendiendo el mandato presidencial a 6 años y eliminando la segunda vuelta. Al controlar todo esto, Bukele eliminó los contrapesos democráticos. Gobernando sin límites, sin fiscalización, ha diseñado el marco legal perfecto para quedarse de forma indefinida en el poder, convirtiendo lo que era una república en una autocracia absoluta. Ahora la riqueza personal. En junio del 2019, al asumir la presidencia, Nayib Bukele declaró un patrimonio de $2.5 millones, donde los terrenos representaban apenas $170,000. Avancemos las agujas del reloj. Una rigurosa investigación del diario El País reveló cómo la familia presidencial multiplicó por 12 la extensión de sus tierras durante su gestión. Compraron 34 nuevas propiedades de lujo y fincas de café que suman 231 hectáreas, valoradas en más de $9 millones. Pasaron de ser comerciantes acomodados a ingresar de golpe al selecto 2% de los mayores terratenientes de café del país. Encima de esto, sus hermanos Karim y Youssef, quienes operan como asesores principales del presidente sin tener un cargo público oficial, fundaron una empresa llamada La Agencia S.A. A través de ella adquirieron al menos 5 inmuebles en el centro histórico de San Salvador por un valor de casi $3 millones. Y estas compras se hicieron justo cuando el propio Bukele firmara la ley Aplan, la cual exonera del impuesto sobre la renta por 10 años a las inversiones en esa zona exacta. Es decir, el presidente legisla beneficios fiscales y su familia compra los edificios que se benefician de ellos. Negocio familiar redondo. La ironía no para. En las redes sociales el presidente presume su exclusiva marca de café gourmet Hacienda Dorada, que vende en Amazon y en aeropuertos. Lo que no menciona es que la sociedad
dueña de esa marca, recibió millonarias inyecciones de capital de otra de sus empresas familiares. Y mientras esto ocurría, la Asamblea Legislativa, controlada absolutamente por su partido, aprobó 17 leyes diseñadas específicamente para financiar y rescatar el sector cafetalero, incluyendo un fideicomiso estatal de 640 millones de dólares. El Estado financiando el sector donde el presidente compite, y mientras muchos ciudadanos viven al día, el medio El Foro destapó que el gobierno salvadoreño gastó $1,5 millones de fondos públicos para comprar 3 terrenos privados en el exclusivo condominio residencial Los Sueños para construir una nueva imponente mansión presidencial. Todo esto ocurre bajo un blindaje absoluto. La Corte Suprema, aliada del mandatario, puso bajo estricta reserva de confidencialidad todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. La transparencia murió. Y hablemos ahora de la gente común que viven en los cantones y las colonias. La propaganda oficial te habla del Bitcoin, Miss Universo y de los estadios nuevos, pero los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador muestran una película de terror económica. Entre el 2019 y el 2026 el costo de la vida en el país se disparó 30%. Este brutal encarecimiento alimentario empujó a casi 140,000 personas directamente a la pobreza extrema. El empleo formal está estancado, apenas 1/3 de la población goza de un trabajo estable. De hecho, para inicios del 2026, el 66% de los hogares salvadoreños subsisten gracias al subempleo y la informalidad. Las remesas familiares que envían los migrantes de Estados Unidos ya rozan los $10,000 millones anuales y representan el 25% del PIB. Según la última encuesta de la Universidad Centroamericana, 9 de cada 10 salvadoreños afirman que la economía familiar empeoró o se mantuvo igual de estancada, y el 45% señala que el desempleo y el costo de vida son las peores crisis del país. Porque si todo es tan grave, nadie protesta masivamente. Porque el miedo cambió de bando, pero no desapareció. El régimen de excepción, que era para capturar pandilleros, se convirtió en una herramienta de control político total. Cualquiera que critique la gestión económica o denuncie corrupción es catalogado inmediatamente como defensor de terroristas o criminal. La persecución a la prensa independiente ha escalado a niveles de dictadura clásica. Periodistas han sufrido allanamientos en sus hogares sin órdenes judiciales para confiscar sus computadoras. Peor aún, la Asamblea aprobó leyes que facultan al gobierno a exigir la eliminación de cualquier contenido de Internet que ellos consideren información inexacta. Es censura legalizada. Implementaron espionaje sistemático contra activistas civiles. Quitarle el control territorial a las pandillas era una obligación moral con el pueblo y un logro innegable, pero la fachada se está agrietando. No puedes sostener un milagro social cuando tu familia multiplica sus millones y propiedades, mientras provocas que casi 140,000 personas caigan en la miseria y encierras a miles de inocentes para llenar estadísticas de efectividad. El Salvador cambió un terror por otro. Pasó de las extorsiones de la Mara al miedo institucionalizado de un régimen autocrático. Ahora les pregunto su opinión. Con la reelección indefinida ya aprobada y la economía asfixiada, ¿cómo creen que termine la historia de Bukele cuando la propaganda ya no sea suficiente para esconder el hambre? ¿El fin realmente justifica los medios? ¿Se puede justificar la destrucción de la democracia, el enriquecimiento familiar y el encarcelamiento de miles de inocentes a cambio de calles más seguras? ¿Eres del Salvador o tienes familia allá? ¿Se siente realmente en el bolsillo el supuesto milagro del que presume el presidente en sus redes sociales? ¿O la realidad es otra? Te pido un like y sígueme, y te pido por favor que compartas este video para que llegue a aquellos que siguen cegados por la narrativa oficial y necesitan ver los datos reales de cómo se enriquece el círculo del presidente. Te pido un like, un follow. Nos vemos en el próximo video.